Bien, vamos a continuar estudiando el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Y esta es la clase número 23. En este momento vamos a iniciar un tema nuevo. Y a este tema yo le he titulado La cercanía con Dios. Porque creo que el contenido de todo lo que vamos a ver desde el versículo 12 al versículo 29 tiene que ver con esa cercanía con Dios. Primeramente vamos a hablar de algunas cosas que nos pueden apartar de Dios, perder esa cercanía. Vamos a ver de a dónde no nos hemos acercado y luego vamos a ver dónde sí nos hemos acercado. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar leyendo algunos versículos. Vamos a leer capítulo 12 de Hebreos del 12 al 13. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La primera cosa que vamos a considerar aquí es algunas enfermedades espirituales que nos apartan de Dios. Esas las encontramos ahí en estos versículos. Dice, primeramente, la primera enfermedad es las manos caídas, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Evidentemente había personas que tenían las manos caídas. Y esta frase puede significar varias cosas. Generalmente las manos son usadas para trabajar. Es raro que una persona trabaje con los pies. Aunque había trabajos que se hacían con los pies, por ejemplo, procesar la uva era un trabajo que se hacía más que todo con los pies. Pero las manos se usan para trabajar. Entonces, cuando la Escritura habla de manos caídas, está hablando de manos cansadas. Un ejemplo de manos cansadas son las manos de Moisés, cuando estaban peleando en contra de Amalek, ¿verdad? Ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 11, hablamos de él, pero solamente quiero hacer un breve recordatorio, que cuando él tenía las manos al cielo, el pueblo de Israel ganaba la victoria. Cuando sus manos se caían, él perdía. Entonces las manos caídas son símbolo de derrota, sobre todo aquí en esta carta, de cansancio. Una vez que se caen las manos, pues se acaba la actividad, el trabajo. Las manos cansadas, manos caídas. Pero también las manos se usaban para alabar a Dios. Vamos a ver más adelante que podemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Entonces, las manos caídas representan cansancio. Y esa es una enfermedad, porque aunque el cansancio venga por el trabajo, es algo que no ayuda, es una enfermedad espiritual. Hay estudios sobre el cansancio de los líderes. En inglés le llaman burnout. Están quemados, están fundidos. Y es que una persona que se carga de responsabilidades, de compromisos, va a llegar un momento en que no aguanta más, se rinde, se cansa, se deprime, le vienen problemas emocionales, le vienen problemas espirituales y empieza a sufrir, se vuelve iracundo, se vuelve irritable, sensible, reactivo, culpa a los demás. O sea,
Todas esas son señales de un hombre cansado. Entonces, si hay personas cansadas entre nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Ir a darles el tiro de gracia, ¡pum!, se acabó. Sí, ¿verdad? No. Hay que ir y levantarles las manos. Hay que levantarle las manos. Entonces, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas. ¿Para qué nos sirven las rodillas? Bueno, generalmente para caminar. Entonces, una persona que tiene las rodillas paralizadas simplemente deja de caminar, deja de avanzar, se queda estancado en una meta. ¿Me explico? Entonces, por eso es que una persona con las rodillas paralizadas ya no va avanzando. Acuérdense que acabamos de ver la carrera del cristiano, la carrera cristiana. Una persona con las rodillas paralizadas ya no corre la carrera. Entonces hay que fortalecer esas rodillas paralizadas, hay que volver a darles movimiento para que vuelvan a caminar, vuelvan a avanzar, hay que hacerles un remedio, hay que curarlos. Pero son enfermedades que nos pueden apartar de Dios. Y es un proceso. Acuérdense que también aquí en Hebreos vimos el peligro del deslizamiento, no sea que nos deslicemos. El hecho de tener una enfermedad no es necesariamente sinónimo de que ya te moriste espiritualmente. Estás batallando con algo, pero si no haces algo que debes hacer, entonces sí te vas a morir, te vas a perder. Todas las enfermedades espirituales vienen antes de la muerte. Es como la muerte física. La persona primero enferma y luego ya se muere, ¿verdad? Entonces así son las enfermedades. Pueden apartarte de Dios. Entonces el tema general es la cercanía con Dios y aquí habla de enfermedades que nos pueden apartar. Manos caídas, rodillas paralizadas, lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es una persona coja? Que cojea. Bueno, es una persona que no puede caminar bien. Este hace más que el que está paralizado, pero no hace las cosas como se debe. ¿Por qué? Porque generalmente la persona coja hace así. Esta es la forma de caminar. Bueno, hay cristianos que así caminan. No van caminando seguros. O sea, van como si de repente se van a caer y luego caminan. Y luego se van a caer y luego caminan. Y se van a caer. Bueno, es un cristianismo inseguro. No hay como caminar con firmeza. Así como los soldados. Aunque ya no sean soldados, una persona que ha sido soldado se le identifica por el caminar. Ellos no andan caminando así como que si quieren caer, caminan firmes, porque están entrenados. Es su caminar. Claro, tal vez con los años pierdan ese ritmo de caminar, pero el soldado camina, firme. Bueno, los soldados de Cristo deben caminar firmes, pero hay veces que se camina así, se quiere caer. Entonces, hay que hacer sendas derechas, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer sendas derechas. Es una responsabilidad de la gente madura, de los líderes, de caminar sendas derechas, o sea, ir marcando el paso con firmeza adelante. Porque detrás de nosotros vienen personas que van haciéndole así, van cojeando.
Entonces, si uno hace sendas derechas, es más fácil, pero imagínense si el líder también va cojeando y luego agarra para un lado y luego agarra para otro. Entonces no hay esa convicción en su caminar, no avanza como debe avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que juntamente con todos los que van detrás de él se van a perder. Entonces hay que hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Entonces, esta es otra enfermedad que nos puede apartar de Dios, de la cercanía con Dios. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, perder la paz y la santidad también nos apartan del Señor. Por eso dice, seguir la paz y la santidad. Porque si la pierdes, no vas a ver al Señor. Entonces es importante la paz y la santidad, aunque son dos cosas distintas. La paz la ofrece Cristo Jesús, pero la persona tiene que adueñarse de ella y tiene que ser parte de su vida para que sea un pacificador. Un cristiano no puede ser una persona provocativa, una persona altamente reactiva, que solamente está esperando que lo miren mal para decir, ¿qué me miras? O que le den un testerión y no me toques, ¿verdad? Y vas a ver y me la vas a pagar y de mí nadie se burla y vas a ver, ni sabes con quién te metiste. Todo eso son frases mundanas que a veces hemos nosotros adoptado. Sin embargo, el mensaje de Cristo es un mensaje de paz. Sin la paz nadie verá al Señor. Y la paz primeramente tiene que estar en el corazón. Porque si la paz está en el corazón, la paz se puede convertir en un estilo de vida. La paz te hace un pacificador. Una persona que cuando llega se siente la paz. Pero hay personas que cuando llegan lo que se siente es el enojo, el rencor, el resentimiento. Luego sientes la presión, la intensidad de su presencia. Y eso pues no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es una presencia pacífica. Y cuando yo enseño sobre aspectos de la familia, yo enseño este concepto como un elemento de cambio, un elemento transformador, porque la paz en la práctica se convierte al hombre en un pacificador, y un pacificador tiene el efecto de pacificar su ambiente. De tal manera, si está en medio de un ambiente contaminado, de un ambiente altamente reactivo, donde hay mucho conflicto, una persona pacífica puede generar cambio en su ambiente. Porque la paz de Cristo no es pasiva, la paz es activa, tiene efecto pacificador en quienes le rodean, y esto es maravilloso. Hay matrimonios que no viven en paz porque no tienen la paz de Cristo. Pero una vez que uno de los dos, y yo no creo que los dos deban tener la paz de Cristo, con uno es suficiente. Porque esa paz de Cristo de alguna manera se va a reflejar en él y va a arrastrar a la persona conflictiva, al menos a que reduzca un poco sus interacciones conflictivas. Lo va a hacer más pacífico, más pacífica. Es lo que dice la epístola de Pedro, capítulo 3, hablando de las mujeres, ¿verdad? Que ganen a sus maridos, ¿cómo? Con sermones, con gritos, con insultos, no, dice, ¿cómo? Sin palabras. Se puede ganar sin palabras. Cristo
muchas veces usó el silencio, ¿verdad? Ante Pilato, ante Herodes. ¿Okay? Entonces, el silencio en realidad no es pasivo, el silencio es activo, ¿verdad? Porque una persona que guarda silencio provoca ansiedad, o sea que su silencio no pasó inadvertido, su silencio provocó, bueno, en un sentido negativo, pero la paz también es activa, produce una reacción en la otra persona. Bueno, entonces, por eso es que sin la paz nadie verá al Señor. La santidad es tan importante como la paz. También sin la santidad nadie va a ver al Señor, ¿verdad? Tenemos varias escrituras que hablan de esto, ¿verdad? Una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También hay una bienaventuranza de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, sin la paz y la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, cuando se pierde la paz, se pierde la santidad, que son enfermedades espirituales, eso hace que el hombre se aparte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cercanía con Dios es el tema general. Estamos viendo enfermedades que nos pueden apartar de Dios. Las raíces de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura generalmente aparecen cuando uno deja de alcanzar la gracia. ¿Y qué es dejar de alcanzar la gracia? La gracia es un favor no merecido. Y la gracia produce gratitud. La gracia produce agradecimiento. La gracia produce buenos sentimientos hacia Dios y hacia otros seres humanos. Porque cuando nos sentimos beneficiarios de algo que no merecíamos, pensamos, bueno, si Dios fue tan bueno conmigo para darme lo que yo no merecía, entonces ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo con otros? Darle de gracia recibí, voy a dar de gracia. Y mientras que yo tenga presente que yo soy un receptor de la gracia de Dios, yo voy a extender mi gracia hacia otros. Pero lamentablemente hay algunos que se desconectan de la gracia. Y hay formas por las cuales sucede. Algunos porque confían en sus obras. Y creen que por lo que hacen están en una mejor relación con Dios. Y empiezan a confiar en las obras. Y quieren imponer sus obras a los demás. Dejan de tener misericordia con los demás. ¿Por qué? Porque ya no dependen de la gracia, sino dependen de sus acciones. Pero ellos no solamente dependen, sino quieren que otros también hagan lo mismo. Y es que no haces esto y esto y esto, tú no eres parte de la iglesia. Porque han dejado de alcanzar la gracia. Y eso es una tragedia. Lo peor que le puede pasar a una persona, dejar de alcanzar la gracia. Porque nos empezamos a convertir en personas exigentes en aspectos externos, no en aspectos internos. La conducta del cristiano nace de adentro, no de imposiciones, no de leyes, no de reglamentos. La conducta del cristiano nace de haber recibido un favor de parte de Dios. Pero cuando uno deja de alcanzar la gracia, aparecen las raíces de amargura. Y hay gente amargada, y aún dentro de las iglesias, que ven a sus hermanos con resentimiento, con odio, con coraje, porque no hacen lo que ellos hacen,
o no hacen lo que ellos dicen. Lamentablemente, son raíces de amargura. Una persona que vive en la gracia no vive con amargura ante nadie. ¿Por qué? Primeramente porque se reconoce indigno. Porque para aceptar la gracia hay que sentirse indigno. Y entonces cuando ya eres indigno de recibir algo de parte de Dios, Dios como quiera te lo da. Y ahí es donde viene tu transformación. Ahora eres una persona agradecida, contenta, feliz. Pero lamentablemente hay quienes dejan de alcanzar la gracia, se llenan de amargura y luego, ¿qué hacen? Tratan de contaminar a los demás. Raíces de amargura. En la iglesia muchas veces sucede que personas tienen un problema con un otro y se resienten, se llenan de amargura y eso los hace perder la gracia. Y ahí andan maquinando cómo desquitarse, cómo vengarse, qué hacer para dañar a aquella persona o para hacerle algo, porque no están en paz si no les hacen algo. Y una de las cosas a veces es poner a otros en su contra. Andan buscando aliados. Llegan y le dicen, oye, ¿tú no has visto que el hermano a veces como que dice cosas que no debe decir? Y mira, el otro día yo lo oí que dijo esto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? No, pues sí, está mal. Ya cuando la persona dice, sí, yo creo que sí, ya me había fijado, ya estuvo. Ya se lo ganaron. Y de ahí ya son dos y lo van con un tercero. Y ahí van haciendo su revolución. Van contaminando personas. Las raíces de amargura son contagiosas. Una persona amargada generalmente va a amargar a los demás. A todos aquellos que se dejen. Yo creo que los cristianos debemos llegar a una madurez donde, aunque vivamos o convivamos con una persona amargada, no nos debemos contaminar porque somos otro individuo, que podemos protegernos poniendo límites a nuestro alrededor para que esa amargura llegue pero choque y se caiga ahí, con esas barreras protectoras que nosotros debemos construir para defender nuestra integridad. Pero lamentablemente hay personas que no tienen esas protecciones. Llega una persona con malas intenciones, con malos resentimientos, con raíces de amargura y le abre los oídos y lo envenena. Bueno, son enfermedades que apartan a los individuos, a los cristianos de nuestro Dios. También tenemos la fornicación. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fornicación es en griego porneía, es una palabra que habla para definir cualquier desorden sexual, cualquier problema sexual. Es una palabra como que define todo lo que tiene que ver con aspectos sexuales ya degenerados. ¿Okay? Y acomoda a la actitud de Esaú como eso. Dice, no vaya a ser que haga algún fornicario. Bueno, Esaú en realidad no, aunque vivía, ¿verdad?, con las hijas de los hombres, o sea, con aquellas hijas de los otros pueblos que estaban cerca a donde estaban ellos, el pecado más grande de Esaú fue vender su primogenitura. Y en un sentido eso es fornicar, porque en nuestros días nosotros vendemos nuestra primogenitura
cuando nos entregamos a algún tipo de pecado que es de la carne. ¿Okay? Estamos vendiendo nuestra primogenitura, estamos traicionando a nuestro Dios y estamos perdiendo los privilegios que tenemos de parte de Dios por ser sus hijos. Lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Por un pecado. En el momento que la persona decide irse a la fornicación, en ese momento pierde sus privilegios. Ahora, si no se arrepiente también, ¿verdad? Entonces, esas son las enfermedades que nos pueden apartar de Dios. Las manos caídas, las rodillas paralizadas, el cojear, perder la paz, la santidad, las raíces de amargura y la fornicación. Estas cosas nos pueden hacer que nos apartemos de Dios. Entonces, pero el tema general es la cercanía. Ahora vamos a considerar a quién no nos hemos acercado, porque la Escritura habla de esto, y luego va a hablar de a quién sí nos hemos acercado. Dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y es que va a ser una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley antigua y la ley de Cristo, entre el monte Sinaí y la ciudad celestial. Eso es lo que va a hacer en este pasaje. Entonces, de lo que está hablando es de el momento en que los israelitas recibieron la ley, porque ellos la recibieron en un monte. Y bueno, hablándole a los cristianos, dice, ustedes no se han acercado a ese monte donde se acercaron los judíos. Ustedes se acercaron a algo mucho más sublime, más grande, y ahorita les va a hablar de eso. Entonces ellos no se habían acercado a ese monte. Ese monte ardía en fuego y en medio de la oscuridad. Dice que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas de la noche. O sea, el espectáculo aquel fue tremendo, porque en medio de la noche el monte ardió. Entonces, dice, ustedes no se han acercado a ese monte, ni al sonido de la trompeta, porque allí hubo una trompeta que sonó, ¿verdad? Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más. Entonces, era a la voz que hablaba. En otras palabras, la escena es bastante fuerte. Es lo que está diciendo aquí el escritor, pero lo está haciendo porque quiere hacer una comparación. Que si aquellos que tuvieron esta experiencia no escaparon, tampoco los cristianos que tienen una experiencia mayor. Aquella fue en un sentido físico, la experiencia que tuvieron fue puramente física, con los sentidos físicos. Pero la experiencia del cristiano no es necesariamente con los sentidos físicos, es una experiencia espiritual en el alma, en el espíritu, es un nuevo nacimiento, algo que generalmente por fuera no se nota. En el cielo hay una gran fiesta cuando la persona se convierte.
pero eso es en un nivel espiritual. Hay veces que la persona se bautiza solo, 2, 3 testigos, ¿verdad? Y sí, bien, cantamos un himno, 2, pero eso no refleja la grandeza de lo que esta persona acaba de hacer, de lo profundo de lo que acaba de suceder. Ha pasado de muerte a vida, ha dejado las tinieblas para trasladarse al reino de la luz. Ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo, pero todo eso es de naturaleza espiritual. Pero ellos tuvieron una experiencia puramente visual, que podían percibir con los sentidos. También dice, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. O sea, una voz tenebrosa, o no sé cómo describirlo, pero el escritor está haciendo un esfuerzo para que esto sea como una experiencia tremenda. De tal manera que decía, ya no nos hables más. Y en Cristo es al revés. Señor, háblanos más. Hasta hay un himno que cantamos, ¿verdad? Háblame más de Cristo. Queremos más. Aquellos hombres decían, ya no más. Y nosotros decimos, Señor, quiero más. Pablo decía, yo lo tengo todo por basura para ganar, para tener más de Cristo. Dice que era tan terrible lo que se veía. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, el líder que había tenido la experiencia de subir al monte y recibir la ley de parte de Dios, estaba asustado y temblando, porque la experiencia fue tremenda. Dice que era tan terrible lo que se veía que aún Moisés exclamó, estoy espantado y estoy temblando. Bueno, nosotros no hemos tenido una experiencia así. Nuestra conversión no se parece en nada a ese momento que narra aquí la historia. Nuestra conversión es diferente. Y sin embargo, han sucedido cosas maravillosas. Versículo 22 dice, sino que nos hemos acercado al monte de Sión. En el Antiguo Testamento el monte de Sión siempre representaba la presencia de Dios. Nosotros nos hemos acercado. Y aquí es donde entramos ya de lleno, bueno, ya hemos visto un poco esto, pero aquí estamos viendo claramente el propósito de la carta a los hebreos. Convencer a los judíos, sobre todo a la mentalidad judía, que el hombre se podía acercar a Dios. Pero era una experiencia diferente a como ellos la conocían o como la leían de lo que había sucedido en el Sinaí. Se han acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Porque ahí en Sión es la ciudad del Dios vivo, ahí mora Dios. Allá en el Sinaí solamente hizo una aparición para poder dar la ley. Pero en la ciudad celestial a donde nos hemos acercado, Él ahí tiene su morada. Él ahí está siempre. ¿Okay? Es una gran diferencia.
es Jerusalén la celestial. Es una forma simbólica de la nueva Jerusalén. La Escritura habla de la nueva Jerusalén, o sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice que descenderá del cielo. ¿Okay? Y esa va a ser una nueva experiencia, pero va a ser la experiencia final de los cristianos antes de entrar eternamente en el reino eterno. Habla de que nos hemos acercado a la congregación de muchos millares de ángeles, ángeles mensajeros. Nos hemos acercado a la congregación de millares de ángeles. O sea, es la congregación, es la iglesia. ¿Okay? Nos hemos acercado a la congregación. Dice la congregación de los primogénitos. Nosotros hemos tenido esa experiencia, estamos aquí con primogénitos. ¿Okay? ¿Qué más? A Dios, el juez de todos los espíritus. ¿Okay? Ahí es donde nos hemos acercado, al Dios, el juez. O sea, nos hemos acercado al Dios que nos va a juzgar. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que estamos cerca de Él. Pero no es un acercamiento con miedo, porque allá Moisés estaba temblando. Nosotros no tenemos por qué estar temblando, porque nuestro acercamiento es un acercamiento diferente, porque hoy tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y Él va a intervenir por nosotros. Porque dice, ahí está Jesús, el mediador del nuevo pacto. Sí, estamos ante el juez, que es el juez de todos los espíritus, pero tenemos a Jesús nuestro mediador, o mediador del nuevo pacto. Entonces, ahí nos hemos acercado a este lugar es donde nos hemos acercado. No nos hemos acercado a aquel monte terrible donde Moisés dijo que estoy espantado y temblando. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, la congregación de los millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Nos hemos acercado a Dios de todos los espíritus, pero sobre todo a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto. Ahí, a Él nos hemos acercado. Pero antes de terminar este capítulo, hay unos versículos que creo que nos hablan de nuestra responsabilidad individual en esta cercanía. Porque ya estamos ahí, ya estamos cerca de Él, nos hemos acercado a Él. Pero todo eso lo ha hecho Dios. La pregunta es si nosotros tenemos alguna responsabilidad. Y yo creo que sí. Aquí en estos versículos nos habla de las responsabilidades nuestras, las responsabilidades individuales. Y la primera cosa que veo yo ahí, dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Esa es la primera responsabilidad. Ahora, ¿por qué no debemos desechar al que habla? Porque no hay escapatoria. Si nosotros rechazamos al que nos habla desde los cielos, no vamos a escapar. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si no escaparon aquellos a los cuales Dios les habló en el monte Sinaí, si no escaparon ellos,
hermanos, tampoco vamos a escapar nosotros. ¿Sí me explico? Mirad, dice, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Ven la diferencia? Entonces tenemos una responsabilidad y es de no desechar al que habla. Pero también dice, porque la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Aquel hizo temblar la tierra, pero el que nos habla de los cielos va a hacer temblar, y no solamente eso, dice, va a conmover. Y luego nos explica un poco más, dice, y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, va a haber una remoción, va a remover lo visible para que quede lo invisible, pero también lo inconmovible. Entonces, por eso tenemos que hacer caso, no desechar al que habla. Esa es una de las responsabilidades que se menciona aquí. No desechemos al que habla. ¿Por qué? Porque no hay escapatoria si lo desechamos. Y porque estamos ante uno que no solamente puede conmover la tierra, sino que puede conmover los cielos. Y puede remover todas las cosas. Entonces, por eso es importante escuchar su voz. Porque no estamos aquí desechando a un presidente, no estamos desechando a un gobernador, a un agente de la ley, no, estamos desechando al que puede conmover el universo completo, porque Él es su creación. Pero otra responsabilidad es la gratitud, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Entonces, otra obligación, otra responsabilidad es tener gratitud. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino inconmovible y debido a eso hay que tener gratitud y mediante ella servir a Dios. Entonces tenemos la responsabilidad de tener gratitud, pero también de servir a Dios. Dice, mediante ella sirvamos a Dios. La gratitud es un elemento que nos motiva a servir a Dios, como lo vemos ahí. También tenemos la responsabilidad de agradarle con temor y reverencia, dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, ahí terminamos esta parte y vamos a dejar aquí esta clase. Nos vemos en la próxima clase.